Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar con una materia muy esencial dentro de todo lo que tiene que ver el CBC y de UA21 que es IPC, Introducción al Pensamiento Científico. Y vamos a abordarla desde la cátedra de Nicolás Bocar. En este caso vamos a arrancar con la semana 1 que trata sobre el reconocimiento de argumentos. La primera semana de la materia introduce uno de los conceptos fundamentales del pensamiento científico, la argumentación. Esta ciencia no se construye únicamente mediante observaciones o experimentos, sino a través de argumentos racionales que permiten justificar afirmaciones, defender hipótesis y evaluar ideas. También para aprender a reconocer argumentos que son esenciales por gran parte de nuestra vida, básicamente, y académica también, que está atravesada por discursos que intentan convencernos de algo, básicamente. La ciencia, la política, los medios de comunicación e incluso las conversaciones diarias utilizan estos argumentos constantemente. Y el pensamiento científico exige de alguna manera que podamos desarrollar una actitud crítica frente a estos discursos, distinguiendo de alguna manera cómo la afirmación está correctamente fundamentada y cuándo no, de alguna forma. Pero arranquemos por una pregunta esencial. ¿Qué es un argumento? Un argumento es un conjunto de enunciados donde algunos funcionan como razones o fundamentos para apoyar otro enunciado, denominado conclusión. En otras palabras, las premisas aportan información o evidencia, y la conclusión es la idea que se intenta demostrar, y tiene una estructura básica que se basa en una premisa y en una conclusión. Por ejemplo, todos los mamíferos son vertebrados, el perro es un mamífero, por lo tanto, el perro es vertebrado. Y acá aparecen las dos primeras afirmaciones, que son premisas, y la última es la conclusión. También la diferencia entre argumento y opinión, que es uno de los puntos centrales de la unidad, que básicamente es comprender que no toda afirmación constituye un argumento, porque una opinión expresa, por ejemplo, una creencia o valoración personal, pero no necesariamente está acompañada de fundamentos. Por ejemplo, la matemática es aburrida. El argumento presenta razones que justifican una afirmación. Por ejemplo, la matemática suele resultar difícil porque requiere razonamientos abstractos y práctica constante. La diferencia principal radica en la presencia de una fundamentación racional que es esencial para el argumento. También es importante reconocer los argumentos, porque el reconocimiento del argumento nos permite distinguir y analizar críticamente los discursos, detectar errores de razonamiento y diferenciar ciertos hechos de opiniones, y evaluar de alguna manera también la información científica para construir posiciones fundamentadas y evitar de alguna manera las manipulaciones discursivas. En el ámbito científico esto es fundamental, porque el conocimiento no se acepta por autoridad, sino por la calidad de los argumentos y evidencias que lo respaldan. También son esenciales los indicadores lingüísticos de argumentos, porque muchas veces los argumentos poseen palabras que indican la relación entre premisas y conclusión, y los indicadores de conclusión, por lo tanto, entonces, en consecuencia, por eso, así que, son algunos que se pueden señalar que son indicadores de conclusión misma. También están los indicadores de premisa que podemos dar, por ejemplo, porque, ya que, debido que, dado que. Y estos conectores ayudan a identificar la estructura argumentativa de un argumento. También la argumentación y el pensamiento científico, porque la argumentación es una herramienta central de la ciencia, porque permite justificar teorías, relacionar evidencias con hipótesis y facilita también el debate racional, tanto en nuestra vida cotidiana como en la vida académica. También hace posible la evaluación crítica del conocimiento, porque la ciencia no avanza únicamente acumulando datos, sino que avanza construyendo explicaciones racionales sustentadas mediante argumentos. También acá aparece otra cosa que es muy importante, que es la relación entre el lenguaje y el conocimiento. Porque la unidad que estamos trabajando también muestra que el lenguaje no es neutral. La forma en que se construyen los discursos influye de alguna manera en cómo interpretamos la realidad. Por eso el pensamiento científico busca que haya cierta precisión conceptual, claridad argumentativa, coherencia lógica y fundamentación racional. Todos estos elementos son esenciales para poder comprender mejor la materia. Además del pensamiento crítico, porque es el reconocimiento de argumentos que forman parte del desarrollo del pensamiento crítico. Porque pensar de alguna forma, no pensar por pensar, sino críticamente, implica cuestionar afirmaciones, analizar evidencias, evaluar razonamientos y evitar aceptar ideas sin justificación. Porque esto resulta especialmente importante en contextos donde circula gran cantidad de información, como puede ser Internet o las redes sociales, las noticias falsas y los discursos manipuladores, las fake news, por ejemplo. Vamos a dar paso a la semana 2, donde vamos a ver los enunciados y su respectiva evaluación.
porque esta segunda semana profundiza en el análisis lógico del lenguaje, centrándose en los enunciados. Los enunciados de alguna manera constituyen la base de los argumentos, ya que las premisas y las conclusiones están formadas por enunciados. Y comprender qué es un enunciado y cómo evaluarlo resulta esencial para analizar razonamientos científicos. Por ejemplo, ¿qué es un enunciado? Un enunciado es una expresión lingüística que afirma o niega algo y que puede evaluarse como verdadera o falsa. Y la característica principal de los enunciados es que poseen un valor de verdad. Valor de verdad que todo enunciado puede ser, por ejemplo, verdadero o falso, y tiene como ciertos ejemplos. Por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol, que es verdadero. Los seres humanos pueden respirar bajo el agua sin ayuda, que sabemos que es falso. También hay una diferencia entre enunciados y otras expresiones. No todas las expresiones del lenguaje son enunciados, por ejemplo. Expresiones que no son enunciados pueden ser, por ejemplo, preguntas. ¿Qué hora es? No afirman ni niegan algo, básicamente. Otras que son órdenes, por ejemplo, cerrar la puerta, que no poseen valor de verdad. Y también exclamaciones. ¡Qué calor! Expresan emociones, pero no afirmaciones verificables. También hay tipos de enunciados. Enunciados simples, que son aquellos que expresan una única idea. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados. Enunciados compuestos también, que se forman uniendo varios enunciados mediante conectores lógicos. Por ejemplo, si llueve, entonces la calle se moja. También acá aparecen los conectores lógicos, que los conectores lógicos permiten relacionar enunciados. Por ejemplo, la negación, que niega un enunciado. Por ejemplo, no llueve. La conjunción, que también une dos afirmaciones. Por ejemplo, llueve y hace frío. La disyunción, que presenta alternativas. Un ejemplo, llueve o hace calor. Después aparece, por último, el condicional, que relaciona condición y consecuencia. Por ejemplo, si yo estudio, apruebo. Y de alguna manera la evaluación de enunciados nos permite y determina si un enunciado es verdadero o falso, si es coherente o si posee ambigüedades también, o de alguna manera si está estructuralmente correctamente formulado. Porque la ciencia requiere enunciados claros y precisos, y porque el conocimiento científico también depende de la posibilidad de verificar afirmaciones. También acá aparece un elemento esencial que es la ambigüedad y la vaguedad. La unidad también analiza problemas del lenguaje. La ambigüedad, por ejemplo, ocurre cuando una expresión puede interpretarse de distintas maneras, y la vaguedad sucede cuando los límites del significado no son precisos. Por ejemplo, alto, mucho, rápido. Y la ciencia intenta reducir ambigüedades utilizando definiciones que son precisas para entendernos. También como que la importancia de los enunciados en las ciencias son fundamentales porque permiten formular hipótesis, expresan teorías, comunican resultados y construyen explicaciones. Porque la objetividad científica depende en gran medida de la claridad y precisión del lenguaje utilizado. Y de alguna forma también nos permite analizar y ver nuestra vida cotidiana de otra manera, además de poder prepararnos para la materia. Si te gustó este video te invito a darle like y a suscribirte al canal, así podés estar atento a los próximos videos que iremos subiendo en el canal.